Por lo tanto, esta clase tiene una fuerte, digamos, componente teórica, ¿ya? Y que el objetivo de la misma es que seamos conscientes que detrás de toda, incluso técnica de investigación, ¿ya? Y por lo mismo de todo enfoque investigativo, hay una teoría detrás, hay una forma de concebir la ciencia detrás, que en este caso se llama epistemología, ¿ya? Ahora, uno de los problemas centrales de la epistemología con respecto a la investigación científica, ¿ya? Va a decir relación, ¿ya? Como lo vamos a ver en la lámina subsiguiente, con un tema que es tan sensible que a veces no se percibe, ¿ya? Y que es esta relación antigua, difícil, entre al menos 4 conceptos, ¿ya? El concepto de sujeto, el concepto de objeto, el concepto de realidad y el concepto de verdad, ¿ya? Los 4, de alguna manera, ¿cierto?, en una relación bastante compleja con otro concepto sagrado, digámoslo así, entre comillas, de la ciencia, ¿ya? Y que es el concepto de objetividad, ¿ya? Entonces vamos a tratar de meternos un poco en esta maraña teórica, ¿ya? Para lo anterior, en este PPT que yo se los voy a enviar a ustedes para que lo tengan también, ¿ya? Vamos a revisar, ¿ya? Vamos a tener como botón de fondo posiciones teóricas de todos los tiempos, tan importantes como fue la de Platón, de Aristóteles, que podríamos denominar clásicas, ¿cierto?, del mundo ateniense, ¿ya? Con una fuerte impronta, ¿ya?, en el quehacer científico, ¿ya? En la naciente modernidad, la aparición de dos importantes, fundamentales pensadores, entre otras cosas, del método científico y de su operatoria, como lo fueron Francis Bacon y René Descartes, ¿ya? Y ya entrado el siglo XIX, obviamente que uno de los aportes esenciales, más importante, que todavía perdura, para bien y para mal, ¿ya?, lo va a hacer Auguste Comte, ¿ya?, con su teoría conocida como positivismo, ¿ya?, o filosofía positiva, que tiene que ver, digamos, con el descubrir hechos concretos, específicos, palpables, visibles, ¿ya?, y describirlos. ¿Para qué? En la lógica de poder modificar la naturaleza, ¿ya? Eso tenía el positivismo de Comte, está dentro de una acción mayor, ¿ya?, que es el tema del progreso, ¿ya? Y en el tema del progreso estaba, desde luego, esta idea de que los seres humanos domináramos la naturaleza, ¿ya?, que pudiéramos hacerla una especie de subsidiaria nuestra en nuestro intento de alcanzar esa cosa que se llama progreso, ¿ya?, que también es una palabra muy discutida, ¿ya? Y en el siglo XX, como ejemplo solamente, ¿ya?, algunas epistemologías de la ciencia muy importantes, muy famosas, ¿ya?, que han llenado miles de libros y que han sido, ¿cierto?, una epistemología crítica del positivismo, sustentada por Popper, ¿ya?, una crítica, una posición, ¿cierto?,
de la Escuela de Frankfurt en su segunda generación, ¿ya? Expuesta por Habermas, ¿ya? Se nos va Thomas Kuhn acá, digamos, y toda su teoría de los paradigmas y las revoluciones científicas, ¿ya? Y, por supuesto, todavía vivo, afortunadamente, ¿cierto?, este gran pensador de la complejidad que ha sido Edgar Morin, y que nos ha enseñado a observar el fenómeno científico como un fenómeno eminentemente complejo, ¿ya? Complejo en sí mismo. Es decir, que tiene muchas variables que están vinculadas, relacionadas, ¿ya? En una especie de sistemas abiertos, ¿ya? Morin, ¿cierto? O Morin toma la teoría de sistemas de Benthalamphy, ¿ya? Y saca de ahí el concepto de sistema abierto, ¿ya? Es decir, un sistema que convive con otro, ¿ya? Y lo lleva, ¿cierto?, a una forma bastante extensa, ¿ya? Y por lo mismo su epistemología va a sostener que cuando yo intervengo en la sociedad o en la naturaleza, ¿ya?, por la relación intrasistémica que existe, voy a provocar una serie de efectos deseados y no deseados, ¿ya?, que tal vez en un momento determinado sea imposible de controlar. Entonces, por eso habla de esta complejidad que existiría, ¿cierto?, en la sociedad, pero particularmente en el quehacer científico, ¿ya? Entonces, no vamos a revisar esos autores, yo no los voy a pedir, pero si alguien tiene dudas, ¿cierto?, puede recurrir a internet, ¿cierto?, a algún paper especializado, ¿cierto?, y mirar un poco, digamos, lo que pensaron estos diferentes epistemólogos ya clásicos, ¿cierto?, que han reflexionado sobre el proceso de la ciencia, es decir, han hecho epistemología en serio, ¿ya? Ahora, como decíamos precedentemente, en esta, digamos, fundamentos epistemológicos, ¿ya?, para avanzar hacia el enfoque cuantitativo en este caso, bueno, la epistemología ha tenido varias discusiones, ¿ya?, pero tal vez la más importante, la más significativa, y que tiene que ver con cómo levantamos información y qué tipo de información y sobre qué levantamos información, ha sido aquella que está vinculada a esta relación que es compleja, que cuesta entender y que se vincula con el sujeto que conoce. Hay un sujeto que conoce, ¿ya?, el objeto que es objeto de estudio o de investigación, una realidad, ¿ya?, y algo que se llama verdad. Para algunos epistemólogos o científicos de todos los tiempos, la ciencia, digamos, su principal pega es buscar la verdad, ¿ya?, y suena muy verosímil, ¿ya?, y la verdad sobre la realidad, lo que también suena muy verosímil, muy de sentido común. No obstante, hubo toda una corriente científica en el siglo XX y ahora XXI muy exitosa desde el punto de vista de los resultados, de la predicción, ¿ya?, que ha sostenido que la ciencia no está en búsqueda de la verdad necesariamente, ¿ya?, y que tampoco, digamos, ¿cierto?, existe una realidad como independiente del sujeto que lo observa. Es decir, que eso ha venido a complicar aún más las cosas, ¿ya? En ese marco ha salido un poco, digamos, tocado y bien tocado y mal tocado, ¿cierto?, el concepto de objetividad, que fue un concepto muy usado, ¿cierto?, muy recurrido por mucho tiempo por diferentes autores, ¿ya? Y casi siempre todavía se menciona, ¿cierto?, que una investigación debe ser objetiva, ¿ya? Bueno, ya vamos a entender, a la luz de lo que ha ocurrido, digamos, qué vendría siendo la objetividad, ¿ya? Que le adelanto que la vamos a hacer más sinónimo de honestidad, ¿cierto?, que de ese concepto clásico de la ciencia en que algo era objetivo, ¿ya? Objetivo, sí,
intocable, ¿ya? No tenía ningún tipo de intervención de sujetos, ¿ya? Entonces, esta relación de las técnicas de conocer el mundo, la realidad, entre comillas, ¿ya? De buscar la verdad, entre comillas, de obtener conocimientos en un mar de fondo que también tiene creencias, ¿ya? Es un poco la pega en general que hace, ¿cierto?, la ciencia natural y social. Las dos las hacen, ¿ya? Ahora, ustedes comprenderán que la complejidad más grande en esta materia está en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de las ciencias sociales son los individuos, ya sea como individuos solos o como colectivos, en sociedades, en comunidades, ¿ya? Entonces, en el marco de los individuos también pesan y son importantes factores como las creencias, las religiones, los mitos, ¿ya? Y cosas que escapan, ¿cierto?, de una lógica que podríamos llamar racional, ¿ya?, o científica. Pero eso existe, eso es un dato, eso está, ¿ya? Y la investigación científica tiene que lidiar con eso, sobre todo la que se hace, ¿cierto?, cuando uno investiga, ¿cierto?, con enfoque cualitativo, ¿ya?, donde realmente eso tiene un peso realmente muy, muy importante, muy gravitante, ¿ya? Bueno, ese cuadrito que está ahí, yo le pido que ustedes lo revisen, le den una vuelta, seguramente va a ser pregunta de certamen, ¿ya? Entonces, todo lo que puedan ustedes, ¿cierto?, comprender ese cuadro y la relación de esos 4 conceptos que están ahí con objetividad, ¿ya?, va a ser muy importante a la hora de preguntar y sobre todo a la hora de diseñar instrumentos, digamos, ¿cierto?, técnicas que vayan a captar información relevante, certera, segura, útil en el marco, ¿cierto?, de la investigación científica social, ¿ya? Entremos derechamente a el funcionamiento del enfoque cuantitativo, ¿ya?, que es uno de los dos que vamos a revisar en el transcurso de esta asignatura, ¿ya? En genérico, el enfoque cuantitativo supone la existencia de un problema que está compuesto al menos de 2 variables, ¿ya?, que se encuentran en una relación, valga la redundancia, problemática, ¿ya? Por ejemplo, ruido en lugares en los cuales no se debe hacer ruido, o ruido excesivo, ¿ya? Concentración urbana, que es una problemática con respecto, ¿cierto?, a la calidad de vida, ¿ya? Colas, filas interminables en servicios públicos, cuando la tarea del servicio público es entregar una atención, ¿cierto?, de calidad y oportuna. Demoras en las atenciones de salud pública. ¿Por qué? Porque los medios no dan abasto para cubrir la demanda de la población. Es decir, siempre variables que están en una relación problemática, ¿ya? Es interesante en este enfoque cuando uno está recién partiendo, ¿ya?, y uno plantea un problema, es muy importante la posibilidad de justificar esa investigación. Es decir, ¿qué significa esto? Que algo vimos la vez pasada, pero muy poco, ¿ya? Que seamos capaces, dentro de nuestra individualidad como investigadoras, como investigadores, de señalar, ¿cierto?, por qué la investigación que yo voy a hacer sería importante, qué va a aportar, de qué sirve, ¿ya?
igualmente que observar si es viable de hacer o no, si es posible hacerla, si están los medios concretos, ¿cierto?, humanos, materiales, monetarios, para llevar una investigación adelante, ¿ya? Y también auscultar, ¿cierto?, reflexionar en torno a las consecuencias que una investigación, ¿cierto?, podría eventualmente traer en sus resultados, ¿cierto?, traer para las comunidades involucradas, ¿cierto?, para la sociedad o para algún sector productivo que estuviera, ¿cierto?, de la mano, concatenado, ¿cierto?, con esta investigación, ¿ya? Ahora, el planteamiento del problema de investigación, que es fundamental en el enfoque cuantitativo, va a tener las siguientes características que están ahí. Primero, para el investigador, para la investigadora, ¿cierto?, tratar de delimitar un problema que no se extienda en exceso, ¿ya? Ir percibiendo rápidamente en el problema las variables que están en relación. Siempre que uno define una situación problemática, hay variables que están en relación, ¿ya? Y en la medida de lo posible, tratar de visualizar, aunque no se perciba, esa situación problemática que yo voy a investigar, ¿ya? Tratar de visualizar qué quiere decir. A veces un problema no se ve porque es un problema, digamos, que no tiene, digamos, forma física, ¿ya?, pero que determina cómo ocurren las cosas físicas. Entonces, la forma es tratar de irlo palpando mediante los efectos que ese problema provoca. Por ejemplo, ¿cierto?, un vertedero ilegal que provoca malos olores, fealdad del paisaje, ¿cierto?, la presencia de vectores, ratones, baratas, ¿cierto?, gaviotas y todas esas cosas, ¿ya? Y en general un deterioro de la condición de vida, ¿ya? Entonces uno tiene que ser capaz de ir, digamos, teorizando eso, ¿ya?, de irlo escribiendo para tener claro, ¿cierto?, de que ahí hay un problema, ¿ya?, y que está originando efectos negativos que el día de mañana cada uno de esos efectos podría agarrar vida propia y convertirse en un problema en sí mismo, ¿ya?, que sería muy grave, ¿ya? Ahora, en el caso del enfoque cuantitativo, es muy importante tener claro lo siguiente, digamos, ¿cierto? En esta parte que es más bien metodológica. El enfoque cuantitativo requiere que yo defina objetivos de investigación. Dos tipos de objetivos, general y específico. Repito lo de la asignatura anterior. El objetivo general, ¿cierto?, es el problema de investigación escrito como objetivo, es decir, escrito como un verbo. ¿Por qué? Porque la coherencia lógica nos indica que problema y objetivo general son uno y son los que van a guiar la investigación, son los que van a determinar cómo se va a hacer la investigación, con qué técnica se va a hacer, qué herramientas se van a ocupar, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante de tener claro, ¿ya? El problema se convierte luego en el objetivo general redactado como objetivo, ¿ya?
Y los objetivos específicos que vienen, ¿cierto?, a desgranar, a atomizar el objetivo general. Lo contextualizan en un marco teórico y luego, ¿cierto?, también lo operativizan en un marco de prueba, en un marco, digamos, de un posible experimento, sobre todo, ¿cierto?, en el enfoque cuantitativo. ¿Ya? La función de los objetivos, sobre todo del general, que acabamos de señalar que es la traducción del problema, ¿apunta a qué? Apunta a conducir toda la investigación. Y si va a conducir toda la investigación y va a determinar cómo se investiga, con quién se trabaja, ¿cierto?, qué técnicas, ¿ya?, qué elementos. Entonces, ese objetivo general tiene que ser, o tiene que estar escrito en total correspondencia con el problema de investigación. Aquí no puede el problema decir A y el objetivo de investigación decir B. El problema de investigación dice A y el objetivo general dice A. Tiene que haber una identidad. ¿Para qué? Para asegurar coherencia lógica. Esto se lo he dicho 1000 veces a mis diferentes alumnos y alumnas que he tenido a lo largo del tiempo cuando hacen un proyecto de investigación, una tesis, ¿ya? Uno en una investigación, desde el punto de vista del contenido de la misma, puede decir cosas que sean triviales, que sean menores, o grandes cosas, grandes descubrimientos con la investigación. ¿Ya? Eso es el contenido. ¿Ya? O puede decir derechamente cosas que están equivocadas. ¿Ya? Lo que no puede estar equivocado es que la investigación tiene una estructuración lógica coherente que se expresa materialmente en la vinculación sólida entre problema de investigación y objetivo general. Y evidentemente también, ojalá, en que en el nombre de la investigación, el nombre puede ser más metafórico, ¿ya?, o más elaborado, pero ojalá que el nombre también apunte un poco hacia dónde va la investigación, ¿ya? Y que esa corriente lógica se sienta que está detrás, ¿ya? Si aseguramos eso en el problema y objetivo general, no sé, todo lo que hagamos hacia abajo, todo lo que ocupemos, todas las técnicas que ocupemos, ¿ya?, por lo menos me van a asegurar que esta investigación tiene una dirección vectorial clara y que no se desvía, que no se desordena, que no se bifurca del problema de investigación que es el origen de la misma. ¿Ya? Entonces, esa parte le vamos a entregar, vamos a hacer descansar en ella, ¿cierto?, la mayor, ¿cierto?, importancia de la investigación, particularmente en el marco del enfoque cuantitativo. Finalmente vamos a observar qué cosa. Que los objetivos de la investigación, también los específicos que, como yo decía, desgranan y atomizan al general, van a ser diferentes niveles lógicos de conocimiento que la investigación va a poner luego a disposición de la gente que la quiera estudiar para
hacer distintas cosas, proyectos, programas, políticas públicas, tomar medidas, decisiones, poner presupuestos, ¿ya? Entonces vamos a decir que los objetivos específicos van a tener al menos 3 tipos de niveles lógicos. Uno, de contextualización temática del problema, que se sitúa eso en ese denominado marco teórico, que también tiene otras interpretaciones, ¿ya? Pero acá con eso va a ser suficiente, es decir, situar la problemática, ¿ya? Y un objetivo específico va a ser derechamente la prueba, lo indagado, ¿ya? Y un cuarto nivel de objetivo va a ser, ¿cierto?, la posibilidad de generar, ¿cierto?, conclusiones y propuestas, ¿ya?